amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en su podcast favorito, Consumo en Foco, el podcast que les va a hablar sobre el consumo en México. Hoy tenemos un episodio muy, pero muy importante, muy interesante, más bien dicho, y vamos a hablar sobre las tendencias en México en la época de pandemia, y también que fue del 2020 al 2023. Igual vamos a tocar la época post pandemia, que es la que estamos viviendo, y también una época muy importante que es antes de la pandemia. Estas tres épocas son muy diferentes en el aspecto en todos los aspectos, en el social, económico y en el consumo, que ahorita nos vamos a enfocar. Mundialmente fue algo muy radical. Si vamos como que a esa comparación de lo que pasó en 2019 antes de que empezara la pandemia y durante la pandemia, que es 2020, 2021, pues sí vemos cómo cambiaron muchas cosas, muchos aspectos, el estilo de vida que muchos llevaban, y eso influyó al consumismo que tenemos, a todo lo que consumimos. Vamos a verlo ahorita pues más detallado, porque es un tema muy interesante que sigue vigente, porque pues ya pasó, ya todo lo que pasó antes de la pandemia, 2019, ya pasó la pandemia, pero después de la pandemia, ¿qué sigue? ¿Cómo nos volvimos? ¿Cómo enfrentamos toda esta situación? Entonces, pues nos vamos a enfocar en esas tres etapas y nos vamos a enfocar obviamente en nuestro país, México. Pues si hubo cambios mundialmente, pues creo que en nuestro contexto como que sabimos más lo que pasó, y pues pasaron igual muchas cosas que tienen que ver con el consumo que tenemos actualmente, con el que tuvimos en pandemia. Para empezar todo este tema, nos remontamos al año 2019. ¿Qué pasó en este año? Como sabemos, es un año antes de la pandemia. Bueno, originalmente es el año en el que empezó la pandemia, pero pues en China. Ahí ya era lejos de nosotros, ya después llegó. Pero pues en este año todavía estábamos en una normalidad muy diferente a la del año que siguió, 2020. Pues era un normal, todo como todo iba, económicamente, social, políticamente, era muy diferente a la actualidad, porque pues se le daba menos importancia, siempre se le ha dado importancia a la salud, pero en cosas del consumo de pastillas, medicina, todo eso, pues se le daba menos importancia. Igual, algo muy interesante es que pues las mascarillas, los cubrebocas, siempre pues se han utilizado cuando está enferma una persona. Pero pues por ese año, algo muy interesante es que por la ola coreana, por la ola de China, de Japón, pues empezaban a llegar a verse las primeras mascarillas como de tela, pero era más por moda. Pero para ese entonces era algo muy innovador, era como para qué hacen mascarillas de tela, y pues fue chistoso el simplemente hecho de que el año siguiente ya todos hasta estábamos haciendo nuestras propias mascarillas de tela. Pero volviendo un poco al tema central, hablando de consumo, no se buscaba economizar tanto. Obviamente depende de la clase social, pero la mayoría de personas no economizaba tanto algunos productos, algunos servicios. Pues se iba a plazas, se iban a lugares que hubieran muchas personas. Pues era normal, entre comillas, como conocemos la normalidad. Igual todo eso apenas estaba empezando el e-commerce, lo que es Mercado Libre, Amazon, pero pues muchas personas no lo utilizaban. Después ya llegó marzo del 2020, donde pues ya formalmente se dio entrada a la pandemia, y en México pues ya se volvió esa fecha muy importante, en donde cerraron todas las escuelas, todos los trabajos, y económicamente fue muy difícil para muchas personas, pues cuando empezó todo el cierre de ciertos sectores de trabajo, pues sí, muchas personas perdieron el trabajo que les daba de comer, y fue muy difícil recuperarse de eso, por lo que desde ahí empezó todo lo de economizar más las cosas.
¿Recuerdan de que les había dicho que no se le daba tanta prioridad a la salud o a economizar? Pues en este año toda esa prioridad se enfocó en esos dos ámbitos, en la salud y en la canasta básica, porque eran cosas muy importantes que siempre han sido y que es como que algo de día a día, pero nunca se le había dado tanto la importancia como en esa fecha y de ver que es algo indispensable en nuestra vida diaria. Y sí, pues ahí fue donde cambió el consumo de muchas maneras. Y no solo el consumo, igual cambió todo socialmente, económicamente, mentalmente en cada persona. Y pues ahí pudimos ver cosas muy, muy interesantes, pues que nos hizo hacer la pandemia. Hablando de un poco de cómo se vendían ciertas cosas, recordemos que no podíamos salir de nuestras casas, era muy difícil, se podía, pero pues había mucho riesgo de contagio. Y hasta, bueno, los primeros meses de la pandemia no se prohibía la salida, aunque tú necesitaras ir pues a trabajar, pues la mayoría se veía mal que salieras. ¿Por qué? Porque podías contagiar a tus seres queridos y había mucho riesgo de contagio y de que eso se agravara. Por lo que pues era imposible salir a plazas comerciales, ir por la comida, por cosas muy básicas, era muy difícil. Y por eso surgieron estos mercados digitales en donde no necesariamente era como el e-commerce de como hoy lo conocemos, que es Mercado Libre, Amazon, sino que eran plataformas como desde redes sociales. La gente pues pedía sus cosas de comer, pedía sus cosas de higiene de salud, todo lo que es comida, fruta, se podía pedir desde Facebook, desde grupos de la misma colonia, igual servicio a domicilio, WhatsApp, todas esas dos redes sociales creo que fueron muy fundamentales para la pandemia, para las personas que no podían o no querían salir y pues era esa necesidad de conectarse a las redes sociales y que en las redes sociales encontraras todo lo necesario, porque pues la mayoría de gente no podía salir y creo que eso cambió definitivamente todo, porque al principio, recordemos que en 2018-2019 apenas se empezaba a ver todo el e-commerce, lo que es Mercado Libre, Amazon, Temu, Shein, todo eso se empezaba a ver, pero mucha gente le daba miedo comprar o como que le tenía desconfianza o prefería decir, no, pues nosotros tenemos las tiendas presenciales porque compran en línea. Entonces pues casi se utilizaba, pero no tanto. Pero a partir de la pandemia, porque la gente no podía salir, pues se empezó a comprar todo digital. Y además empezaron a ver que era muy barato. Hay muchas cosas en internet, en línea, que son muy baratas. Y el 2020-2021, pues fue muy, 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 muy importante el economizar todas esas cosas. El economizar tanto víveres, lo que es despensa, salud, ropa, todo eso fue muy importante economizar, pues no se tenía el presupuesto para desperdiciar dinero. Entonces, igual vieron en línea como que un alivio económico del poder encontrar las cosas que querían y ahorrarse unos pesos, economizar esa parte. Entonces, en ese contexto de pandemia, en esos años, vimos que el e-commerce subió demasiado, pero demasiado, o sea, un pico grande en las estadísticas que de verdad fue muy esencial en la pandemia. Y en todo ese contexto es muy, muy, muy largo. Eh, Igual pudimos ver cómo se aprovechan las oportunidades cuando pues hay caos, cuando hay todo eso, cómo se tienen que aprovechar. Vimos que muchas personas vendían mascarillas porque había una gran demanda en mascarillas, en cubrebocas, en gel antibacterial y en sanitizantes, pues era algo muy primordial en esos aspectos. Todos teníamos en nuestra casa al menos un paquete de mascarillas. Igual aprendimos a hacer las cosas de nuestra manera
fue un año de mucho caos, sí, ciertamente igual de economizar mucho, de aprovechar lo que tenemos, porque incluso habían personas, me incluyo, que mi familia empezamos a hacer de telas que teníamos mascarillas, porque era como del, bueno, pues de nuestros recursos, a ver qué podemos hacer, igual gel antibacterial casero, sanitizante casero, se hacía igual por economizar y en cierto punto igual se hizo porque ya no había, ya no se daba abasto, la demanda era enorme de todos estos productos y pues se tenía que ver la necesidad de cómo cuidarnos desde nuestra trinchera. Y pues sí, fue una época muy caótica, pero igual de ver una realidad muy diferente y de enfrentarnos a otra realidad. 2021 siguió la pandemia, pero un poco como que ya pudimos salir un poco más de nuestras casas. Nos dimos cuenta que el entretenimiento, como lo es el cine, plazas comerciales, todo eso, sí es importante, pero también como le dábamos menos prioridad a eso. ¿Por qué? Porque le dimos prioridad esos años más a la salud y a nuestros seres queridos. Ahorita en un contexto más post pandemia podemos ver una realidad un poco diferente. Pero sí, en esos 3 años que es 2020, 2021 y 2022, pudimos ver que igual los cines estaban vacíos. Hasta después 2021, 2022 que empezaron a abrir los cines, seguían vacíos. O sea, sí había gente, pero con ciertas películas. ¿Por qué? Porque igual nos acostumbramos al streaming, al estar en casa, bueno, tengo Netflix, una película ahí, se va a estrenar en tal plataforma, mejor me quedo en mi casa, pongo unas palomitas, me ahorro un dinero y pues, sí, fuimos siguiendo esa mentalidad que teníamos de, bueno, nos ahorramos un dinero, economizamos y ya no es tan necesario. O sea, sí se puede, pero de vez en cuando. Y eso me da apertura a seguir hablando de post pandemia. De que ya pasó 2020, 2021, 2022, vimos lo importante que fue economizar, lo importante que fue en ese aspecto aprovechar todo lo que teníamos, pero ya a partir de 2023, que ya fue volviendo todo a una normalidad diferente, que se empezó a hablar como una nueva normalidad, ya vimos totalmente que no iba a ser como antes, que iba a adaptarse, iba a seguir precisamente ese ritmo de nueva normalidad, porque veíamos que habían unas cosas que si bien seguían haciendo como las recordábamos en 2019, otras evolucionaron, como el e-commerce. Es algo que ya es parte de nuestra vida. Mucha gente sigue comprando en línea porque es algo económico y se quedó con eso de economizar, de seguir economizando. Unas tendencias que fueron parte del 2023, cuando ya empezamos como que a esa nueva normalidad, fue la inteligencia artificial, el metaverso, los TikToks, el marketing con influencers. Si nos damos cuenta, la tecnología, el internet, vino con muchísima más fuerza, cobró mucha fuerza en pandemia y siguió así, sigue así. En la actualidad, la mayoría de personas tiene internet, la mayoría de personas tiene internet, la mayoría de personas tienen redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Es algo que siguió. Igual lo de las clases en línea es algo que en pandemia era muy importante porque era la única fuente de cómo las clases en línea pues fueron muy importantes en pandemia porque era pues la única forma en las que podíamos tener esas clases y se utilizaban plataformas como Classroom, Teams, Meet, Zoom, todas esas plataformas y ya cuando se acabó la pandemia regresamos a clases, se siguen utilizando. En la actualidad pues se siguen mandando tareas por Classroom, se siguen utilizando las videollamadas. Hubieron cosas que obviamente evolucionaron de alguna forma, tal vez
ya no tomamos diario clases en línea, pero en ciertas universidades hay esa modalidad hasta híbrida y universidades públicas. Un ejemplo es la UAP, que ya ahorita en 2024 siguen teniendo 4 días de clases normales en línea, presencial, y un día tienen clases virtuales, porque pues se acostumbró a esa modalidad, la verdad. Y pues sí, son cosas que han ido evolucionando a raíz de la pandemia. Vemos que la inteligencia artificial el año pasado vino con mucha fuerza, igual los TikToks. Los TikToks es un tema muy amplio que la verdad vino con mucha fuerza. Todo esto pues sí vino a partir de la pandemia que fue muy importante para dar pie al 2024. Ahorita en el 2024 podemos ver tendencias de consumo totalmente diferentes a pandemia, pero también muy diferentes a antes de la pandemia, en 2019, 2018. Es algo que es muy interesante de cómo sobrellevamos todo esto y lo evolucionamos. Vemos que ya es como que esta modalidad híbrida de que no todo es presencial, pero tampoco todo es virtual, porque sí, antes de pandemia todo era presencial, después en la pandemia todo fue virtual. La mayoría, casi todas las cosas eran virtuales, y en 2024 podemos ver este equilibrio que hemos ido agarrando y que hemos ido como que evolucionando, adaptando a nuestra época, que es mitad en línea y mitad híbrido, o sea, es algo híbrido, mitad en línea y mitad presencial. Y seguimos teniendo ciertos patrones de consumo que nos dejaron de la pandemia. Seguimos buscando economizar. Muchas personas optan 100% por el e-commerce, por Shein, por Temu, por todos estos mercados en línea. ¿Por qué? Porque a ellos se les hace más económico, porque es algo económico. Y aunque a muchas personas les sigue dando miedo comprar en línea, lo siguen haciendo porque es algo que realmente les beneficia, y ven realmente algo bueno para ellos. Entonces siguen utilizando esto, aunque se pueden seguir yendo a las tiendas presenciales, siguen comprando en línea. Igual con muchas cosas, los productos que te llevan de servicio a domicilio, toda la comida sigue funcionando, pero es como que se ha ido adaptando muy, muy, muy bien este regreso a la cotidianidad, de seguir comprando cosas presenciales, pero algunas cosas economizarlas, porque pues ya vimos lo importante que fue pues tener un trabajo estable, tener dinero, tener cosas, esas pequeñas cosas, valorarlas, y a raíz de la pandemia empezamos a valorar todo eso. Y pues sí, es como ok, ya estamos mejor económicamente, pero sí hay que seguir como que con esos hábitos. Y pues sí, para este 2024 pues se sigue viendo todo esto de cómo va evolucionando, cómo la economía va cambiando, cómo estamos pasando de lo presencial a lo un poco como que de internet, de línea, pero pues ya sin alguna necesidad definida, como de que no es que no podemos salir de nuestras casas, pero sí prefiero a veces comprar en línea. Muchas personas dicen eso, pero pues sí, por comodidad, por gustos personales. Esperemos a ver qué pasa más en este medio año que queda, en estos meses que quedan, en 2024, y qué otras tendencias van a llegar. Creo que las tendencias y todo lo que ocurre, los cambios que ocurren en la economía, es a raíz de cosas, de crisis que llegan pues al mundo, al mundial, en un contexto pues más político, en un contexto económico, en un contexto social del mundo, igual de nuestro país. Un ejemplo muy muy claro es que ahorita los ventiladores están vendiendo mucho, mucho cosas, el agua, los ventiladores, todo lo que es las paletas,
heladas, todo eso se está vendiendo de una forma muy muy rápida. Es un comercio, es un mercado que está creciendo demasiado por lo mismo del contexto actual del clima. De verdad estamos pasando por una época de mucho calor y es una crisis ambiental que estamos pasando y como todas esas crisis que pasamos se tienen que aprovechar y cómo se aprovechan en el consumo. Ahorita, pues las pipas se volvieron un mercado muy muy grande, una demanda, el agua se volvió una demanda muy grande y como ciertas personas aprovechan eso para pues volverlo una tendencia de consumo, como consumimos todas esas cosas por necesidad. Entonces, seguiremos viendo estos meses que nos espera en el futuro y cómo evolucionan todo este mercado, todo lo que consumimos, todo lo que se le conoce como consumo. Y pues igual quiero escuchar su punto de vista, cómo pasaron la pandemia, qué cosas consumieron más, cómo fueron viendo todos esos cambios, si ya compraban en línea, si siguen comprando en línea, si siempre han preferido como que ser tradicionales, seguir como que con ese concepto de presencial. Y quiero escuchar sus opiniones. Recuerden que aquí abajo me las pueden decir. Y pues sí, en lo personal, de verdad siento que fue muy importante. Como que todo lo que pasó para reflexionar sobre algunas cosas. Igual el darnos cuenta lo importante que son algunas cosas que muchas veces no valoráramos y cómo podemos aprovechar de una crisis para sacar provecho. Se escucha feo, pero, pero sí, cómo podemos sacar provecho de una crisis para pues no... Mmm, ¿Cómo podemos sacar provecho de una crisis? Pues para nuestro propio beneficio, como igual el consumo que tenemos influye mucho en todo y cómo puede ir evolucionando eso. Bueno, con esto cerramos este episodio. Espero que haya sido muy interesante para ustedes. Y pues nos vemos el próximo capítulo. Espérenlo pronto y adiós.